Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, un espacio creado para que ustedes estén informados acerca de las actualidades del deporte internacional y nacional, especialmente del fútbol. Lo digo siempre porque se hizo costumbre en nuestro país desde un tiempo a esta parte hablar de programas deportivos de radio y de televisión que solo hablan de fútbol. Y el fútbol es apenas uno o una disciplina de las 50 que existen en el Comité Olímpico Internacional y que es una de las pocas, 50% más o menos del total, que participan en los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos en los que Paraguay estuvo presente alguna vez y es que en el año de 2004 estuvo a punto de ser campeón olímpico del fútbol, resultando medalla de plata, perdiendo en la final 1-0 contra Argentina en Atenas con gol de Tevez en aquella oportunidad. Pues bien, por eso yo digo siempre, cuando hablo de deporte, digo especialmente fútbol, porque no siempre lo hago solamente fútbol, hay algunas otras cosas. Por ejemplo, la derrota de hoy de Carlos Alcaraz frente a Igor Dimitrov en el campeonato abierto de tenis de Shanghái en la China, un partidazo de la Gran 7 del ruso, que fue el que finalmente se quedó con el partido, truncando las ilusiones de Alcaraz de seguir achicando la distancia que lo alejan casi 2.000 puntos de Novak Djokovic, que volvió a ser el número uno del mundo después del US Open, a cuya final tampoco pudo llegar Alcaraz. Entonces, esas son cosas que vale la pena saberlas porque el mundo sigue andando y en el mundo hay algunos espectáculos que son acaparadores absolutos más allá del influjo que tenga el fútbol. Por ejemplo, esto de los grandes slams y los grandes torneos de tenis. Por ejemplo, el campeonato de básquetbol de la NBA que comienza la próxima semana. Por ejemplo, los domingos o los viernes, sábado y domingo, viernes, sábado clasificaciones y domingo las carreras de Fórmula 1 o de MotoGP. Son espectáculos atrapantes que concitan el interés de millones de aficionados en todo el mundo. Y por supuesto los partidos correspondientes a los grandes torneos de fútbol y ni qué decir a las eliminatorias. Y hoy justamente en estos días, hoy hasta el próximo martes, se van a jugar unos 5, 25, 30, 60 partidos correspondientes a eliminatorias. Por el lado mundialista, las únicas eliminatorias mundialistas que se están jugando en este momento son las de Sudamérica. Los 5 partidos sudamericanos que vamos a tener mañana 5 y otros 5 el martes que viene. Pero también se están jugando las eliminatorias para la participación en la Eurocopa 2024 que se juega el año que viene en Alemania. Y acuérdense ustedes que aquella pequeña Europa de antes de la caída de la cortina de hierro se duplicó el número de federaciones actualmente participantes en este torneo europeo de la Copa de la UEFA. ¿Por qué? Porque con la desaparición de la cortina de hierro reaparecieron la mayoría y aún más de aquellas parcialidades nacionales que tenían verdadero carácter de autónomas, como por ejemplo las casi 20 repúblicas exsoviéticas que reaparecieron totalmente, las que fueron ex Yugoslavia, las que fueron ex Checoslovaquia, y la aparición de otras. De manera que el Campeonato Europeo de Fútbol actualmente reconoce la participación de 50 países. Bueno, y todos esos son los que están en este fin de semana que viene, van a estar acaparando la atención justamente con este torneo de Shanghái, que se puede decir ya en este momento que es el mayor desastre de la historia del tenis, en el sentido de que, prácticamente todos, no puedo decir todo porque no revisé todavía la lista, pero todos los participantes que están incluidos
en el ranking de 10 mejores jugadores actualmente fueron eliminados en este torneo. Empezando por Djokovic, que no jugó luego. Después se eliminó Alcaraz. Después se eliminó el ruso Medvedev. Se eliminó el italiano Sinner. Se eliminó el griego Tsitsipas. Y así la lista, amigo. Fueron descabezados todos. Ahora quedan ignotos jugadores. Ignotos digo porque no son los que están en la boca de todos nosotros todos los días, sino que jugadores a los que de vez en cuando escuchamos, de los que de vez en cuando sabemos algunas cosas, sobre todo como cuando hoy Dimitrov le gana a Alcaraz. En el mundo entero del tenis hablo, en el mundo entero del tenis se está hablando de la victoria de Dimitrov sobre Alcaraz y el comentario de ese partido que se jugó a las 7 de la mañana. Yo, preparando este programa, yo desde muy temprano lo fui siguiendo medio de reojo y me iba a quedar a ver el tercer set con más atención, pero en el tercer set Dimitrov fue una máquina y lo pasó por encima de Alcaraz. En síntesis, esto es lo que le tengo que decir con relación a lo que yo digo todos los días cuando comienza nuestro programa, informaciones locales e internacionales del deporte, correcto, y siempre les digo, especialmente el fútbol. ¿Estamos? Bueno, y recordarles que todo esto, permiso, es posible gracias a Yerba Mate Carayá, la mejor yerba paraguaya, la que me acompaña siempre en todas mis actividades, la que me va a acompañar a México cuando viaje el próximo Dios mediante 17 de noviembre para permanecer allá hasta las vísperas de las Navidades, que es cuando voy a regresar para pasar esa fiesta con mi familia paraguaya. Y tengo que decirle, yo tengo en México un gran porcentaje de mi familia, tres hermanas, 13 sobrinos, aparte los cuñados, y una tonelada de sobrinos nietos, de manera que el viaje a México tiene trascendencia para mí desde el punto de vista sentimental, familiar, y con mucho gusto lo hago, a pesar de que viajar para mí largos trechos sentado en un avión, en camión o lo que fuera, es medio una tortura lento, pero vale la pena. Vale la pena por ver de nuevo la sonrisa de mis hermanas, por abrazar de nuevo a mis sobrinos nietos, a mis cuñados, son 3 médicos mexicanos, mis cuñados. Y antes del viajar les voy a contar la historia de cómo ellos se fueron a México, de cómo hace 50 años que nuestra familia es la tercera parte mexicana. Bueno, entonces, le estaba contando todo eso en el marco de mis explicaciones y de mi Yerba Carayá, que me va a acompañar, por supuesto, que me va a acompañar y que la disfruto mucho, realmente. Bien, les decía entonces que esta es la forma de hablar del deporte nacional e internacional. Y por eso, pongan nomás cualquier programa deportivo, menos uno que se llama Polideportivo, que da por la radio AM 800, no recuerdo cómo se llama, donde están mis antiguos camaradas de los deportes menores, a los que nosotros en los diarios le llamábamos deportes Kele, para que eran Kelembú, bueno, pero eran menos importantes, pues. Y conste que aquí, hoy día, un deporte que perdió mucha su trascendencia internacional y que traspasó toda la frontera gracias a la televisión es el boxeo. Recuérdense, recuérdense de las grandes peleas, de las grandes batallas que vimos en el boxeo mundial. Recuerden cómo nos pasábamos desde las 8 o 9 de la noche prendidos, a las 9 comenzaban las transmisiones de Canal 9 para estas peleas, y hasta pasada la medianoche seguíamos prendidísimos a las peleas. Recuérdense, el boxeo también llegó a ser figura cumbre de la televisión paraguaya de la primera época, sobre todo en la primera época del cable. Y antes del cable, la que nos mantenía encendidos con grandes espectáculos era Canal 9, con los partidos del fútbol alemán que daban los domingos, relatados por Andrés Salcedo, el pompero Boller, el picantino, no sé cuánto, aquel boliviano extraordinario, una cosa lindísima, por cierto. Nos mantenía vivos también con las carreras de Fórmula 1 relatadas por Juan Bimón Gelós, que tuvo, y siempre lo dice, la desgracia de haber relatado el fallecimiento de Ayrton Senna
en una carrera realizada en Italia, en Monza, que yo la vi y que me dejó aplastado verdaderamente, porque de quién se trataba en ese momento del máximo exponente del automovilismo mundial, a quien conocí personalmente, claro, y bueno, y eso, y el Canal 9. Y después cuando viene el cable se encarga de agregar espectáculos más frecuentes y que por supuesto daba gusto y tereí luego ver. De ahí que yo me quedé entusiasmado con todo esto del tenis, del automovilismo. El boxeo ya lo traía desde antes, porque cuando yo comencé en el periodismo deportivo a relaté prácticamente toda la campaña de Kid Pascualito y de, ¿cómo se llamaba este? Y de Juan Carlos Jiménez y de todos los otros campeones sudamericanos que tuvimos, como Espínola, como, bueno, no me acuerdo más ahora, tengo que hacer la lista de mis peleas internacionales, verdaderamente. Y también el básquetbol, yo relaté mucho básquetbol, ¿no? No me quiero mandar la parte, pero creo que después de Pedro García padre y Pedro García hijo, por mayor cantidad de partidos relatados, yo me tengo que ubicar en el podio de los relatores de básquetbol. Y en los relatores de boxeo, yo diría que casi medalla de oro. ¿Eh? Casi medalla de oro. Porque me acuerdo que una vez que se le antojó a Ovidio Javier Talavera transmitir una pelea de boxeo en el estadio. Él era el relator de fútbol de mayor audiencia del país, pero lejos, antes de que apareciera Radio Primero de Marzo. Entonces, ojalá tipo transmitir la boxeo. Y hablaba del círculo central del ring. Pelear en el círculo central del ring, al costado de la cancha, vemos ahí, pues. Bueno, y lo que pasa es que cada deporte tiene su nomenclatura propia y yo me las aprendí todas. Y relataba muy bien. Perdón. Permiso. Alabate pato, que nadie te alaba, dice un viejo refrán. Bueno, está mal oírlo de así como me pasa a veces. Lo que les quiero decir es que para hablar de estos deportes, siempre me dicen mis amigos, por ejemplo Ricardo Alcaraz, habla nada más de estas cosas, da gusto, bueno, da gusto escucharme, pero a vos te da gusto escucharme porque son mis cuates, nos conocemos desde el Cimefor en adelante. ¿Cuántos años? 81 menos 17, imagina. Y conste que 30 años no nos vimos, después nomás comenzamos a vernos otra vez. Y claro, da gusto recordar, acabo de hablar con otro ex Cimefor, David Cuenca. David Cuenca es ahora un líder espiritual. Diría yo que en el lenguaje católico sería una especie de diácono de la religión mosaica. Bueno, él fue nuestro compañero en el CIDEFOR y otros, como Lalo Goldenberg, Paluch, Max Haber, Rubín, el de la carpintería, Rubín, que entraba en el colegio internacional, era remero del equipo de ese colegio, de lo que recuerdo ahora sí, Ismajovic, de lo que recuerdo así rápidamente, fueron todos compañeros nuestros y amigos nuestros y con quienes pasamos agradabilísimos momentos durante todos los años. Y le llamé a David Cuenca anoche, sabiendo que su hermano, creo que sus hijos también, están en Israel. Y le llamé y le dije, mira, amigo David, siento tanto esto que está pasando con ustedes, con tu familia. Supongo que tu familia sí, me dice. Yo tengo más de 40 miembros de mi familia en este momento, viviendo en Israel, viviendo este calvario. Y vos no sabés lo difícil que es soportar. No, le digo, no lo sufro en carne propia, pero sufro en la carne de mis amigos, le digo, de mis parientes. Yo tengo una prima hermana, Pupe Panco, que se había casado con Adolfo Kostianowski y fueron a vivir a Israel. Ella incluso se convirtió al judaísmo, y después volvió y están en Paraguay ahora, de manera que tengo muchísimos y buenísimos amigos de la colectividad de ASUP. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé recién, en el año 1961, viví en Caballero y Teniente Fariña. Y ese barrio, de las calles Yegros, Turbe, Caballero, México, Paraguarí,
desde Luis Alberto de Herrera o Cerro Coralla, Male, hasta Segunda proyectada, eran los lugares donde vivían la mayor parte de las colectividades judías, árabes, turcas, en fin, turcos se le decía luego en general a todos, no importa de qué nacionalidad ni de qué religión fueran, pero sí, vecino de la familia de Osvaldo Domínguez, vecino de la familia de Cuenca justamente, de vecinos de al lado los Paluch, vecinos de enfrente los dueños de Ropería París, los Steyman, quienes terminaron viviendo, después cuando murieron los viejos, viviendo todos en Israel. Alfredo Steyman fue mi cabo en el CIMEFOR, falleció hace 2 meses en Israel, donde fue a vivir los últimos días de su vida con sus nietos y bisnietos. Irene Steyman, su hermana, que fue la señora de Jaime Arditi, también está allá con todos sus hijos. De manera que para mí es dolorosísimo pensar en todos ellos, recordarlo a todos ellos y saber el calvario que están pasando. Discúlpenme, casi querría terminar aquí esto, pero no puedo, pues. Entonces tengo que hablar solamente de lo que también les interesa. ¿Qué les importa a ustedes lo que yo estoy sufriendo? Y si les importa, les agradezco. Y les agradeceré más todavía una oración por todos ellos. Y por nosotros. Porque no es que estamos pasando bien también nosotros acá, con todo este despiporre que están haciendo estos gobernantes de juguete, guau, que tenemos ahora, que ni siquiera tienen la responsabilidad de afrontar sus compromisos como este pelota de Pacini y. Ay, pero ahora ya crean de tipo. Bueno, excuse me. Apaguen un rato y seguimos. ¿Ok? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos. La selección paraguaya viaja hoy con destino a Buenos Aires, donde mañana a las 8 de la noche va a enfrentar a la selección argentina en un partido correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo y que está acaparando notoriamente el interés de la gente. Principalmente el interés de la gente porque muchos de los argentinos que se van a ir a la cancha se van a ir a ver para que Argentina le golee a Paraguay con Messi a la cabeza. Y con Messi a la cabeza te puedo decir que casi no nos ganaron. Casi es más, le ganamos nosotros a ellos con su Messi y todo, y su Mascherano y no sé cuánto. De manera que, como escribí hoy para leer, y no voy a leer nada ahora, voy a hacer todo de memoria. Como escribí hoy, los argentinos muy seguros, pero también teniendo siempre esa duda razonable sobre la real potencialidad del equipo paraguayo, que más de una vez le picó duro y fuerte a la selección argentina. Con relación a la selección paraguaya, bueno, en estos momentos son las 11:15 de la mañana, ya terminaron los entrenamientos. Los muchachos deben estar almorzando o al menos picando algo. En pocos minutos más, voy a poner un poco ya para tener acá a la vista eso, es la conferencia de prensa de Garnero y un jugador más antes de la partida. No sé si ya empezó o no, puede que sí. A ver, momentito, a ver qué dice este muchacho acá. A ver, habla, pibe. Bueno, todavía no empieza la conferencia de prensa. Cuando empiece la conferencia de prensa, le voy a avisar. Y le voy a contar, si es que puedo contar qué es lo que le dijo, lo que dijo Garnero. Lo que yo digo, y me ratifico, es lo que dije ayer y que sale en los diarios de hoy. Yo no estoy hablando por lo que leí en los diarios. Leo para confirmar nomás si lo que yo dije estaba bien. Y sí, están confirmados el arquero, los dos centrales, Valbuena y Gómez, el volante Villasanti y los dos atacantes, por así decirlo, Almirón y Sosa. Todos ellos están confirmados para formar parte del equipo que va a enfrentar mañana a la Argentina. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? Los laterales derechos. Laterales derechos están dos, Alberto Espínola y Robert Rojas. Número 1, Alberto Espínola. Número 2, Robert Rojas. Laterales izquierdos, hay otros dos. Número 1, Santiago Arzamendia. Número 2, Matías
Espinosa. Para mi gusto, Matías Espinosa debería ser el número 1, pero respeto la opinión del entrenador. En la mitad de la cancha, les dije yo que los confirmados en la mitad de la cancha eran estos tres que les hablé: Matías Villasanti, Miguel Almirón y Ramón Sosa, porque ya vamos a dejarnos de joder, ni Ramón Sosa ni Almirón son atacantes, son mediocampistas con mucha llegada y con mucho gol los dos. El único delantero el único centro delantero que hay en la selección en este momento es Tony Sanabria. Y yo le digo, vaya, Tony Sanabria, y Adam Vareiro, que figurita de plástico. En fin, así decía el diario esta mañana. Entonces, lo que tenemos es que, en base a todo esto, podemos construir el equipo teniendo en cuenta la intuición periodística, que creo que la tengo y bien fina todavía a esta altura de mi carrera, y la forma de pensar del DT, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer, etc. A él le gusta que los laterales se proyecten, pero que no se proyecten demasiado tampoco, en su sana medida y en su sano juicio, porque frente a Argentina, adelantar los laterales, perder la pelota en ataque con 4 velocistas de la gran flauta que tienen en la mitad de la cancha y en la delantera, adiós pampa mía. Por lo tanto, hay que ser muy cautos en todo esto. Y como siempre va a jugar el equipo de Paraguay, cuidando mucho la posición, apretando en el ataque y a ver qué pasa. El equipo, bueno, el brasiguayo Coronel, entre paréntesis, me gustó a todo este tipo, vamos a ver, primero no le aguantaba, pero ayer hizo toda una conferencia de prensa en guaraní, caramba. No, estos cureguayos que tenemos acá no saben decir ni buen día en guaraní. Así es que, bueno, y el equipo va a ser con el brasiguayo Coronel, Beto Espínola, Valbuena, Gómez y Arzamendia. Para mi gusto, yo le pondría a Espinosa. En la mitad de la cancha, Almirón, Villasanti, Gastón Jiménez y Álvaro Campuzano. Y adelante, Ramón Sosa y Adam Vareiro. Tony Sanabria es el único centro delantero que hice. No sé. Adam Vareiro es el que mete gol. Por cada gol que mete Tony Sanabria, Adam Vareiro mete 3. Bueno, así es que esa es la verdad. Y en el banco de suplente va a estar todo el resto de la tropa. Después, hablemos de Argentina. Esta mañana, cuando hablamos de fútbol, hay muchas razones para discutir. Que juegue Messi, que no juegue Messi, una de ellas. Pero si hablamos de yerba mate, no hay nada de qué hablar. Yerba carayá es la mejor yerba paraguaya. Pepe. Argentina. Bueno, ya me parecía luego medio raro que no se hablara de esto, pero hoy, leyendo la página web de TIC, Lionel Messi va a jugar. El reemplazante de Ángel Di María va a ser Nicolás González. En la defensa siempre hay dudas. Gonzalo Montiel o Nahuel Molina en el lateral derecho. A la izquierda Tagliafico o Marco Acuña. Los dos centrales están confirmados, Romero y Otamendi. En la mitad de la cancha los 3 están confirmados: De Paul, McAllister y Enzo Fernández. Y adelante con Lionel Messi y Nico González. Ya hoy vamos al equipo argentino. Es decir, Dibu Martínez, Gonzalo, y acá viene la deducción periodística que les decía, pues. Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Julián Álvarez en la delantera. En la banca de suplentes van a estar todos los demás integrantes de los equipos. Yerba carayá tiene sabor a monte, porque las hojas con las que se fabrica la yerba, la hoja, los palos, el polvo, salen todos de las plantas que están en medio del Monte Virgen del Alto Paraná, en la zona de Corpus Christi. Así es que eso le da el sabor auténtico a yerba montaraz, sabor a monte. Les recuerdo que mañana hay 5 partidos: 17:30 Colombia-Uruguay, arbitraje de Pierre Omase y Juan Lara. A las 20 Bolivia-Ecuador, los árbitros Cristian Garay y Ángel Hermosilla. Los 4 que les nombré son chilenos. A las 8 de la noche, Argentina-Paraguay, los brasileños Rafael Claus en la cancha y Rodolfo Toschi en el bar.
A las 21, Chile-Perú, Wilmar Roldán y John Perdomo de Colombia, los conductores técnicos. Y a las 21:30, Brasil-Venezuela, con Kevin Ortega y Carlos Orde, ecuatorianos, que van a ser los árbitros. Después, dentro de 5 días, el martes que viene, hay otros partidos, 5 partidos más. Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Perú, Argentina. Paralelamente, ya les dije, se van a jugar cerca de 50 partidos internacionales entre hoy y el martes que viene. Entre estos 50 partidos, 25 luego corresponden a las eliminatorias para la Eurocopa del año que viene, que se va a jugar en Alemania, y 10 corresponden a las eliminatorias sudamericanas que se juegan hoy y el martes que viene. Los demás corresponden a encuentros entre países miembros de las asociaciones mundiales de Oceanía, África, Asia y la CONCACAF. ¿Ok? Gracias por haberme acompañado hasta aquí y por aguantar mi plagueo. Y gracias a Yerba Mate Paraguaya, porque además de todo es la que se pone los mariscales para estar en contacto con ustedes. Les proponemos volver a encontrarnos mañana a esta misma hora más o menos, con más detalles y comentarios relacionados ya a la jornada de mañana, donde ahí se acabó todo, a cara o cruz, a muerte o verdad. Paraguay, Argentina a las 8 de la noche. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao, 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 chao.